Bien, estamos acá sentados con tres ilustres académicos y profesionales y analistas para ver el tema del discurso de Ana Jara ante el Congreso, el discurso de investidura, en fin, que todavía continúa debatiéndose en el Parlamento. Bueno, estamos con Roberto Abusada, que es un economista, ustedes ya lo conocen perfectamente. Estamos con José Escafi, que es director y socio de Apoyo Consultoría Pública, y con Gino Costa, que ha sido ministro o viceministro del Interior, y bueno, es un experto en temas de seguridad. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, comencemos con el tema económico o general. Yo quería pedirle una apreciación a Roberto acerca del discurso, en particular, por supuesto, la parte de economía, ¿no?, que ha sido una parte importante y central del discurso, porque el tema es que hay que reactivar una economía que está desacelerada. Entonces, ¿el discurso ha servido para eso? ¿No ha servido para eso? ¿Hay alguna novedad en relación a lo que ya conocíamos? Bueno, en primer lugar hay que decir que en ese tema esto es una historia de una desaceleración anunciada, ¿no? Desde hace tiempo que habemos algunos que hemos estado hablando de eso, pero la manera como ha reaccionado el gobierno es un poco minimizando inversión privada y estimulando la demanda y la inversión pública, ¿no? Entonces, ¿por qué preocupa esto? Porque en el fondo del asunto yo veo un tema de confianza. Quizás soy uno de los pocos entre mis colegas que le da mucha importancia al tema de la confianza. Y creo que aquí hay un elemento que está, digamos, generando ruido político. Déjame darte un ejemplo. ¿Cuánto valen las empresas rusas que dan dinero? Valen la tercera parte que las peruanas, ¿no? Así. La cuarta parte que las chilenas, ¿no? Si uno las mide por los ratios, normalmente que se mide la utilidad operativa, cuántas veces eso valen las empresas. Entonces la confianza es muy importante. Es cierto que había un shock externo importante, pero los precios para el Perú no son malos. Bueno, pero el gobierno ha dado varias medidas, hace un año y medio que viene dando medidas para destrabar la economía, simplificar trámites. Acaba de sacar hace un mes un proyecto, una ley, un decreto que tú calificaste de revolucionario, me acuerdo. Sí, yo pensé que era el comienzo de entender que ha sido paulatina el entrampamiento de la administración pública, no solamente por estos problemas que han habido con la orientación que viene desde el presidente y los funcionarios respecto a esta desconfianza sin sabor respecto al emprendimiento privado, sino porque ha habido también temas que tienen que ver con nuevos organismos, descentralización y todo, que han entrampado de una manera increíble. Se hicieron unos esfuerzos, pero se anunció que eso era el comienzo de un trabajo que no ha continuado, al contrario, cuando ha empezado a hacerse, se ha mudado al otro lado de la curva. Bueno, había que reactivar un poco la demanda también, ¿o no? Ahí tenemos capacidad de hacer políticas contracíclicas. Tenemos entonces, pero a ver, ¿dónde debe estar el énfasis? Si hoy día hay proyectos rentables, hay empresarios que quieren hacerlo y saben hacerlo, y hay dinero, ¿no? ¿Por qué estamos tan desesperados por la demanda? ¿Por qué no nos preocupamos por la oferta? Sin embargo, los grandes proyectos hoy día que se están lanzando, se dice que son asociaciones públicas y privadas, pero en realidad el cofinanciamiento pues es el grueso. Entonces eso se llama obra pública, y la obra pública requiere de divisas. Cuando es un privado, ese privado toma un préstamo afuera o el inversionista extranjero trae divisas. Entonces parece que no se han acordado lo que era el Perú en los 80s, ¿no? O en los 90s, donde no teníamos. Imagínense que empezamos a
a llevar a cabo estos proyectos. Estás hablando de la necesidad de poner en marcha proyectos mineros, así es, exactamente, o petroleros, exactamente, que generen el... ¿Y qué hace falta para qué cosa no ha hecho el gobierno en el discurso en minería? ¿De qué ha hablado? De los proyectos que ya empezaron. Sí, no ha hablado de un solo proyecto que ha dicho, yo voy a ir a Cajamarca, yo voy a ir a Moquegua, yo voy a ir a Puno y lo voy a echar a andar. Eso es una cosa que genera confianza, claro, sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué? Para decir que vamos a tener suerte el 2015 y el 2016. Además, dijo que la inversión minera se había incrementado cuando entiendo que la inversión minera, por lo menos el año pasado, cayó alrededor del 20%, ¿no? No lo sé. No creo que haya caído tanto. Lo que ha caído... Escuché ayer en una reunión de apoyo. Lo que ha caído más del 50% la exploración. 20%. Más del 50% ha sido la exploración. La exploración se ha parado, sí, pues, prácticamente. Bueno, y... José Luis Escafi, ¿cómo vio el discurso? Bueno, todo es según el color del cristal con uno lo mira. Yo soy muy optimista. Creo que trabajando con el sector público, porque nuestro negocio es ese, viendo que hay ministros realmente como Jaime Saavedra, ¿no? El propio Castilla es un excelente ministro, tienes a Milton Fongese en saneamiento, el ministro Urresti, que a mucha gente no le gusta su estilo, creo que lo que está dando como señal clara es que primero hay que estar, pues el ojo no engorda al ganado, hay que estar en la cancha, jugándose el partido de frente, creando espacios de confianza para luego hacer políticas de largo plazo. Entonces creo que hay gente, la ministra de Salud es una excelente profesional, trabajó en un programa de reformas de la salud, es gente que sabe sus cosas, ¿no? Y cuando tú ves los programas y las metas, sí tienen metas ambiciosas. El ministro ha estado en el CAE educativo anunciando pues que quiere los colegios de alto rendimiento, una nueva política educativa para los mejores alumnos de los primeros puestos de los hasta segundo de media van ingresando a tercero, cuarto y quinto, y están planeando alto rendimiento académico, alto rendimiento artístico, alto rendimiento deportivo. O sea, estás pensando en una política educativa para mejorar la calidad educativa también. Y ha dicho que tiene que trabajar en 4 frentes, ¿no? El mensaje de la ministra es el mensaje del ministro, que es muy profesional, descarnadamente dice cuál es la brecha, habla de una brecha de 60.000 millones, yo creo que la brecha puede estar en más, en 100.000 millones. Creo que tienen claras las políticas, los objetivos, quiere construir escuelas, pero además quiere mejorar el aprendizaje, quiere mejorar a los profesores, genera incentivos, mecanismos de competencia. Tú vas a saneamiento y están impulsando políticas, acaban de dar un decreto supremo para generar incentivos adecuados para que las regiones firmen convenios con el Ministerio de Vivienda, para que el Ministerio de Vivienda se haga cargo de concesiones de APP integrales, porque hoy día las aguas potables, pues todos los sistemas están colapsados, pierden agua, 40% de eficiencia en el traslado, no dan 24 horas de agua, dan menos horas de agua, no dan aguas de calidad, no hay plantas de tratamiento de aguas residuales, están generando incentivos, hay proyectos motivados por el propio sector y por iniciativas privadas para hacer 9 plantas de tratamiento que limpien las aguas que van al lago Titicaca. O sea, estás hablando de proyectos de envergadura y donde este convenio, para que él sea el concedente único, le da seguridad y confianza a un inversionista que en lugar de trabajar con 9 distintos agentes, trabaja con un agente con más capacidad, ¿no? No es que... Y él le dice, claro, yo pongo la plata, pongo el cofinanciamiento, tú me das la capacidad para yo controlar ese contrato, poder supervisar el contrato, porque es un contrato grande, de calidad, tu EPS no tiene la capacidad para hacer eso, pongamos eso y vamos desarrollando tu capacidad, pero por lo menos tu gente va a tener agua de calidad permanente, que creo que es el objetivo del Estado, ¿no? Creo que a la gente le llegue más bienestar por sobre Estado. Entonces, yo creo que las señales que ha dado ella en términos de que en salud hay objetivos, en el mismo sector de seguridad hay un montón de necesidades y creo que ella ha listado claramente toda la lista de necesidades que tienen y si pudiéramos sumar la plata de... Ahora, más allá de eso, yo sí creo que hay algunas decisiones de política que ningún gobierno ha querido adoptar respecto a la cantidad de plata que queremos meter a cerrar brechas de salud y educación, ¿no es cierto? Sí.
todo el mundo habla de servicio universal hace tiempo, porque políticamente debe ser muy incorrecto, y yo no soy político y no quiero serlo, pero voy a ser incorrecto diciendo pues que, ¿por qué nos engañamos? O sea, subsidiarle a todo el mundo la salud, subsidiarle a todo el mundo la educación, es algo que es insostenible financieramente, por lo menos por ahora, ¿no es cierto? Entonces, una gran política pública que tiene que ser un pacto, no de este gobierno, esto no es responsabilidad de este gobierno, no lo ha hecho ningún gobierno, todos los gobiernos se llenan la boca hablando de servicio universal. Pero digamos, pues, ¿a cuántos queremos subsidiar con la salud y la educación meritoria para darle la igualdad de oportunidades a la gente? Entonces, digamos que son a todos los pobres, más un bolsón de gente que está en riesgo de ser pobre relativamente fácil. Pero hay gente que puede pagar, y de acuerdo a lo que pueda pagar, a todos les podríamos dar un servicio de más calidad, porque no dependeríamos nada más del impuesto general de la República, sino de que aquel que está dispuesto a pagar. Hoy día, en realidad, la gente paga por la salud. Sí, pues. Vas a un hospital público y como el aparato está malogrado, tienes que ir a comprar la radiología y la radiografía y el laboratorio al frente en un negocio de alguien. Entonces, sinceremos, o sea, no hay servicio universal de salud. Las políticas están orientadas a ir, y creo que es bueno lo que dice la ministra de Salud, que va a atacar primero a las gestantes, a las lactantes, a ciertos niños, vas hablando de sectores focalizados de atención, cubre bien a ellos en términos de seguros, y creo que los mensajes de política, de gestión que busca administrar mejor los recursos para tratar de llegar a metas, están en ese discurso porque están en los planes de todos los ministerios. Claro, que todos tienen problemas de capacidad para generar proyectos de inversión pública, que todos tienen problemas de capacidad para gastar la plata. Pero, ¿no? Por ejemplo, hablando de problemas de capacidad, educación el gran anuncio que ya se hizo en el discurso del propio presidente es que vamos a cumplir el famoso acuerdo nacional que nunca se había cumplido, incrementar el gasto de educación hasta llegar a 6% del PBI, y ahora se va a incrementar 0.5% del PBI, una cosa revolucionaria realmente, que es un montón de plata, ¿no es cierto? Son más de 4.000 millones de soles adicionales. Pero el sector educación, el Ministerio de Educación no tiene ninguna capacidad de gasto. Devuelve 2.000, 3.000 millones de soles cada año. Correcto. Y no creo que el ministro haya todavía hecho un cambio, una reingeniería de la capacidad de gestión del ministerio. Pero mira, el discurso del presidente de la República y el discurso de él en CADE ya están siendo realidad. Ellos han dicho, vamos a usar dos mecanismos que existen en la ley de gasto público y que nadie usa. Sí. Son la obra por impuesto y la asociación público-privada. Y tú, con la obra por impuesto, es la ley de obra por impuesto, para los que no la conocen, es, señor, usted tiene un impuesto que pagarme, páguemelo en una obra, empresa, ¿no? Banco de Crédito, Antamina, Bacus, Barrick, todas están haciendo obras por impuestos, pagan sus impuestos en obra. Entonces el ministro ha dicho, yo tengo un paquete, ya ha hecho un anuncio público con Empresarios por la Educación, se reunió con en una conferencia pública, decir, tengo los colegios de alto rendimiento y quiero APPs. Pero necesita una ley para eso, ¿no es cierto? No, para nada, ya está la ley. La ley está, es más, te anuncio, hoy día han sido reconocidas en proporción 2 grupos de COARES, de 5 en el norte, ¿Coares? 4 colegios de alto rendimiento. No, estos colegios de alto rendimiento que él ha anunciado, los pidió al sector privado en un anuncio público, voy a hacer APPs y obras por impuestos, quiero iniciativas privadas cofinanciadas de colegios de alto rendimiento. Hoy día tiene en la mesa inscrita en proporción 5 para el norte, 4 para el sur. Pero ha hablado de una inversión del próximo año de 2.000 millones de soles en obra, pero solo 300 millones por APPs, o sea que es una cosa todavía pequeña, eso es lo que ha dicho hoy día. Y por otro lado, no hay APPs para la gestión, que es donde, en educación me refiero, que es donde sí están funcionando, porque Fe y Alegría es un caso es una APP en buena cuenta, es una gestión público-privada que funciona muy bien, y no quieren extender ese esquema, no entiendo por qué. A ver, yo sí entiendo por qué, porque no es el único ministro que te dice con candidez y transparencia que probablemente si tú hablaras de hacer APP en gestión, por más que hables de Fe y Alegría, todo el mundo va a decir, se privatiza la educación, ¿no es cierto? Y sindicatos, como le hicieron a la ministra que salió a decir, solo quiero bata gris, solo quiero construir, equipar el hospital, ponerle servicios de lavandería, ponerle servicios de cocina y eventualmente darle servicios de radiología, servicios de laboratorio. Eso se llama concesionar, ¿no? La infraestructura, el equipo para dar servicios
de apoyo a los servicios de salud. Las enfermeras y los médicos seguirán siendo enfermeras y médicos pagados directamente por el Estado. Lo que está diciendo el ministro es los maestros van a seguir siendo pagados por el Estado, van a ser planilla del Estado, pero dime una cosa, vas a estudiar en un mucho mejor colegio porque vas a tener una infraestructura equipada con equipos que funcionen, donde el Estado no va a llenarse de computadoras y de la obsolescencia de las computadoras, donde el Estado no va a tener software sueltos, como hoy día lo tiene todo el Estado. Tiene pequeños aplicativos, le falta data centers, le falta un sistema integrado de datos, le faltan sistemas informáticos, internet. Tú quisieras tener a todo el Estado integrado en una red virtual. Tú debieras poder coger un teléfono de una entidad pública, llamar a otra por anexo, como lo hacen las empresas privadas. Tú quisieras tener alta velocidad, tú quisieras que haya e-learning, e-education, telemedicina, con una red del Estado. No la hay. ¿Por qué? Porque es muy difícil coordinar todo. Entonces, los privados sí tienen el conocimiento, sí tienen el dinero, sí tienen la capacidad de gerencia, sí tienen la tecnología para decirle al Estado, yo te hago por iniciativa privada cofinanciada un proyecto integral de manejo de toda tu red de escuelas, te las equipo, te las mantengo, te las opero, no vas a tener baños sin funcionar, vas a tener todas las computadoras funcionando, va a haber internet de alta capacidad y vas a tener programas de aprendizaje electrónico y vas a poder enseñar a maestros. Pero eso tú estás yendo mucho, más allá, eres mucho más allá de lo que se ha planteado. Ojalá que se hiciera todo eso. Léete los papeles que ofrece el ministro como ideas que permiten los COARES y léete las propuestas una vez que sean públicas y te vas a dar cuenta que sí se están haciendo con la idea de las iniciativas privadas cofinanciadas. Lo que has generado es cambiar el eje de un Estado que con un ejército de gente mal pagada quiere hacer por administración directa muchas obritas atomizadas para un Estado que dice, un momentito, la envergadura de la inversión es importante, la inversión que cierra brechas es importante y hay un modelo de gerencia más eficiente que gana economías de escala. Mira Miraflores, tiene una iniciativa para, en un año, le tapas todos los huecos. Una empresa privada le ha presentado a la Municipalidad de Miraflores, en un año taparle todos los huecos y de ahí darle mantenimiento de por vida. Hoy día el modelo de muchos municipios es hago 25 proyectitos por año, tengo que hacer 1000 contratos en 10 años para tapar todos los huecos en 10 años y nunca tapas todos los huecos. Hoy día lo que dices es, con 35 millones te tapo todos los huecos en un año. Entonces, estás cambiando el modelo de gerencia de la inversión pública al atraer gerencia y tecnología. Yo quiero interrumpir un ratito. Sí. Para eso, tú necesitas tener una contraparte, que es un funcionario que cuando le dice yo te hago todo, te hago el sistema, te hago la cosa, no te mire y te dice este tipo me va a robar, o al menos sepa de qué está hablando el privado. Y eso no tenemos en la administración pública. ¿No? Y por eso es que el viceministro no firma, el que está abajo, el director general no firma, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces estamos entrampados. Yo sé que hay gente... Oye, ¿quién no va a estar a favor de lo que tú dices cuando tenemos un ministro de la calidad de Saavedra en el Ministerio de Educación? Pero hoy día en el debate ya lo acusaron de 1000 trafas que están pasando por abajo. Bueno, ¿no? Pero a ver... Entonces, ¿quién? Bueno, la ley de servicio civil debería servir para arreglar un poco eso. Y esa es una de las grandes reformas que creo que hay que darle mérito al gobierno por haberlas lanzado. Para tener funcionarios. Y que está en proceso de implementación también. Para pasar... dame el derecho a replicar lo que acaba de decirme, porque la verdad me ha mencionado y necesito... a ver, yo me reúno con muchos funcionarios públicos y te confieso, ¿ya? De todos esos que están detrás... y que te dicen, oye, qué interesante, sí queremos eso. ¿Ya? Es correcto que necesitas capacidad en el Estado, pero dime tú qué capacidad es más fácil desarrollar, la de pocos, bien entrenados y bien pagados, o la de muchos para hacer mucha brita atomizada. Estamos hablando... No lo están haciendo. Por eso, pues, escúchame, hoy día tienes 200 proyectos por región que se hacen para gastar 25.000, 30.000 millones de soles en regiones y municipios atomizadamente. Y lo único que está diciendo, oye, el agua potable no se hace pues poquito a poquito. El agua potable resuelves en un solo proyecto, una sola vez un año. El privado financia y arreja todo su capital y el Estado le paga en cómodas cuotas mensuales. No dependes del presupuesto anual de la República, no dependes de la calidad de los proyectos. Los 45.000 proyectos que hay en el ENIP atomizaditos se están transformando en proyectos de envergadura gracias a que el Estado está promoviendo eso. El MEF se esmera, porque me consta todo lo que se esmera en mejorar la calidad de la inversión, el alineamiento de la inversión en regiones y municipios, pero
Lo que es verdad es que la capacidad de las regiones y municipios para manejar plata pública es muy heterogénea, y atomizada es peor. Para pasar a hacer un puente al tema de seguridad, este asunto que estás planteando de las asociaciones público-privadas es algo que debería, la tercerización de las cosas, la concesión de la administración de los temas, es algo que debería hacerse en seguridad también. Es decir, los patrulleros, por ejemplo, no tienen por qué ser, deberían poder ser el ministerio simplemente alquilar patrulleros. Hay un privado que los entregue, los administre, los mantenga, para que no se canibalicen, en fin, y así sucesivamente, pero eso no se está haciendo tampoco. A ver, porque, nuevamente, la ley acaba de terminar de ser reglamentada en el componente o en el modelo iniciativa privada cofinanciada. La ley estaba bien reglamentada para la iniciativa pública autosostenible y cofinanciada y para la iniciativa privada autosostenible. La que no se había reglamentado adecuadamente y que no estaba del todo funcionando era la iniciativa privada cofinanciada. Ya. Yo la hago, tú la pagas, ¿no es cierto? Esa es lo que... Pero entonces el privado, cuando ha tenido el reglamento, oye, están recibiendo más de 30 iniciativas en 3 o 4 meses, de todo tipo, de toda naturaleza, de todo tamaño. Y el problema del Estado va a ser ahora prepararse para administrar esa cola, pero tienes proyectos de envergadura y esos van a venirte también en seguridad. Bueno, no sé. El marco está para eso y creo que sería muy bueno porque la realidad... Ha hablado de un hospital de alta complejidad, mejorar el hospital, más de 100 millones de dólares de inversión. El hospital pues debería ser tercerizado, yo no sé, la Fosfori, todas esas cosas. ¿Y el del niño por qué no empieza? Exactamente. ¿El del niño? Pero ¿por qué no lo dejaron listo cuando se fueron? O sea, el tema no es ¿por qué no empieza este gobierno? O sea, yo creo que hay que sancionar a aquel gobierno que hace una obra y no la deja funcionando. Y que deja la infraestructura lista porque la inauguró. O sea, yo creo que el problema de la obra pública tradicional es ese, que cortas la cinta y te olvidaste, no te importa si está dando o no servicio. La ley de APPs, iniciativa privada cofinanciada, te va a permitir que el privado al que le concesionas se encargue de invertir, operar, mantener y empezar todo de cero. Hoy día construiste por obra pública un hospital, estás apepeando la operación y el mantenimiento. Ese es el hospital de niños, está hace 2 o 3 años en ese proceso, pero debió ser entregado funcionando, no debió ser entregado sin funcionar. Si tú fueras privado y hicieras un hospital, al día siguiente quisieras vender servicios para recuperar la inversión, para pagar tus deudas. El Estado se dio el lujo de dejar un hospital bien inauguradito, pero sin operación. Yo creo que hay que sancionar al que lo dejó sin operación, claro, no hay que castigar al que ahora está tratando de resolverlo. Lo fácil es la obra, lo difícil es la administración. Por supuesto. El servicio. Gino Costa, ¿cuál es su apreciación acerca de lo que se ha planteado, lo que se ha dicho ha habido una gran discusión las semanas pasadas sobre este asunto, pero... Quizá comenzar por esto del hospital y los 150 millones de soles que se quieren gastar, ¿no? Lo que hay que decir es que una parte muy importante del presupuesto del Ministerio del Interior está destinada al sistema de salud policial, que hace muchísimos años no brinda un buen servicio a la familia policial. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que, sabiendo que ese sistema funciona mal, se esté insistiendo, ¿no es cierto?, en hacer una inversión tan grande para que ese sistema que administra mal se haga cargo de este nuevo hospital. Por más lindo que sea el hospital, eso no ha funcionado. Claro. Entonces, no hay, no hay nada de lo que sí se ve en el sector salud y educación en el discurso del presidente, de la primera ministra y del ministro del Interior. Es decir, no hay una identificación clara de cuáles son las brechas, ¿no? Ni tampoco hay una identificación clara de cuáles son las líneas de acción. Entonces, lo que yo veo es un gran desorden, muchos números, en este caso menos triunfalistas que en el discurso del presidente y el discurso del ministro. Ese es un avance, pero muchos números sobre lo que se va a gastar en patrulleros, en motos, en comisarías, aquí y allá, pero desestructurado. Eso no es parte, no parece ser parte de una estrategia, ¿no es cierto?, para enfrentar los problemas de seguridad. Entonces ahí yo noto una gran diferencia entre educación y salud, donde si hay ministerio, si hay ministros, si hay estrategia, si hay planes claros. La primera ministra ha dicho que hace en suyo el plan que se hizo el año pasado de seguridad ciudadana 2013-2018, claro, y eso es un avance, pero ese plan pues hay que aterrizarlo. Eso es un plan con 280 actividades. Bueno, ¿cuáles van a ser las actividades de ese plan prioritarias para el próximo año? No tenemos todavía esa hoja de ruta
que me parece a mí fundamental. Segundo, no hay nada sobre el esfuerzo que se debería hacer desde el ministerio para poder llevar a cabo una hoja de ruta seria. O sea, necesitas un ministerio, necesitas una capacidad gerencial, o para hacer o para, ¿no es cierto?, trabajar con el sector privado para que sea. Y eso en Interior no lo tenemos. O sea, en Interior el problema no es falta de recursos. Hoy día tenemos recursos que no se están utilizando porque no hay capacidad. Me imagino que debe haber muchas presiones de la alta oficialidad policial para mantener la administración de todos esos recursos, ¿no? Es decir, para no soltar, no concesionar, no tercerizar, porque ahí debe haber mucho negocio, pues, ¿no? Probablemente, pero a estas alturas ya tenemos suficiente evidencia, Jaime, de que ese aparato no funciona. Digamos, tenemos recursos que no podemos utilizar y la brecha, ¿no es cierto?, en términos de los recursos con que se cuenta para brindar un buen servicio a la ciudadanía, por son ejemplo, cada vez mayores. Se ha anunciado la compra de 4.500 camionetas, la llegada o compra, no sé si la van a comprar recién, porque ya las compraron, para convenio interpaíses, para patrullaje en ciudades y carreteras. Y además 10.000 computadoras y conexión a internet para las comisarías y todo lo demás. ¿Esto lo va a administrar la policía o eso se va a entregar a una asociación público-privada, se va a concesionar? Porque si no, se termina canibalizando todo, no se mantienen las unidades. No se pueden cumplir las metas de gasto, ¿no? Porque no hay recursos para... O sea, lo que se dejó de gastar los últimos 5 años solo en presupuesto de inversión en Interior asciende a un poquito más de 500 millones de dólares. O sea, con eso se hubiera podido comprar mucho más patrulleros, mucho más motos, mucho más computadoras. Entonces, no es que en los últimos años no hemos tenido los recursos y ahora sí los tenemos y por tanto sí lo vamos a hacer. No es un problema de recursos, es un problema de gestión. Y no hay ningún esfuerzo en el discurso oficial por atender ese problema. Yo te puedo dar un pequeño adelanto de cosas que sí están haciendo, y yo creo que si ves la lista de cosas, me va a permitir Gino que discrepe con él. Creo que las brechas están claras. Él ha dicho: yo necesito entrenar a gente para criminalística, investigación criminal y fortalecer la capacidad de investigación criminal de la policía. Quiero meter a más gente al cuerpo policial y entrenarlo bien. Pero no ha dicho cuánta gente hace investigación criminal y cuánto hace inteligencia hoy día y cuánto se necesita. Está reconociendo que tiene una brecha que cerrar y te ha dado números de la gente que tiene. Te está reconociendo que tiene su brecha en términos de la capacidad de las comisarías para atender cosas. Está hablando del gran data center, está hablando de la central 105. Necesitamos una central 105 de llamadas, ¿no es cierto?, que debiera ser más un 911, pero están invirtiendo, tienen proyectos de inversión listos para implementar. Ha promovido que regiones tengan el 105 y lo que tú necesitas es una central de llamada de emergencia. Y creo que sus brechas están. Respecto a la modalidad de ejecución, él ha reconocido públicamente lo que todos están diciendo acá, que una de las cosas que le falta, como a muchos ministerios, es la capacidad de generar proyectos de inversión y convertirlos en gasto. Claro, si tú lo haces por administración directa o por contrata pública, según la ley de contratación del Estado, tienes una capacidad X. Él, yo he estado con él, nos ha dado el mandato de ayudarlo a ver qué cosas se puede hacer por obras por impuestos, qué cosas se puede hacer por APPs, y estamos estudiando con sus equipos. Ha debido anunciarlo la presidenta del Consejo de Ministros. Pero bueno, lo estamos trabajando, porque él es una persona que tampoco va a dar un anuncio público, por lo que yo sé muy bien, si es que no tiene algo concreto, ¿no es cierto? Él te va a anunciar cosas concretas. Entonces, pero que tiene gente trabajando en entender el mecanismo. Yo he capacitado a gente en el mecanismo de obras por impuestos y en el mecanismo APPs para seguridad ciudadana. Y hay una gran voluntad de tratar de aprovechar esos mecanismos, porque la ventaja del mecanismo de obras por impuestos y la ventaja del mecanismo de APP por iniciativa privada cofinanciada es la siguiente: el privado asume a su costo y riesgo el estudio de preinversión, el expediente definitivo y la contratación de la obra en obras por impuestos. Y el privado que hace eso es el BBV, el Banco de Crédito. Es un privado cuyo negocio es Bacus, cuyo negocio es hacer cerveza. Banco de Crédito le ha anunciado ahora al ministro de Educación que tiene, por lo menos, quiere dar un paquete de 100 millones. Si tú ves obras por impuestos en educación es relativamente bajo, pero Banco de Crédito quiere concentrar su gasto en educación. Que haya un grupo de empresarios que se sume a una cruzada nacional para decir: vamos a apoyar al ministro a poner todas las comisarías a punto, equipadas con internet, sistema de denuncio, llamada por internet, tracking de la denuncia para que la ciudadanía se sienta atendida. Parece que está empezando el gobierno, ¿no? Parece que está empezando el gobierno. Nos han dado una lista de lavandería
de cosas que se van a hacer, ¿no? Y ahora resulta que el sector público va a proveer bienes privados, como la refinería, y el sector privado, ¿no?, tiene que proveer bienes públicos. Entonces, ¿para qué tenemos Estado? Cerramos las leyes, sí, las APPs son un apoyo, no es el no es una ley de obra pública. No es el core. El hecho es de que se han llenado de controles y de marañas que no pueden salir. La Javier Prado está aprobada hace 10 años. Sí. 10 años y no sale. Y ahí no hay un sol que va a invertir el Estado. Sí, pues, ¿no? Sí, entonces, pues, ¿por qué no sale? En eso porque razón. alguien no quiere firmar, alguien no Sí, quiere pues, ser. no, Se han ese... entrampado. Déjame ponerte un ejemplo bien sencillo de cómo estamos. Hay una pieza de maquinaria que se usa en muchas industrias, desde la textil, la minería, la construcción, todo se llama una compresora. ¿Ya? La compresora tradicionalmente tiene un operador. Hoy día, por las leyes que han dado de seguridad de trabajo, el operador tiene que tener un auxiliar y tiene que haber un supervisor, y el supervisor tiene que tener un auxiliar de supervisor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la productividad del trabajo de esas 4 personas, ¿no? Y ellos no saben cómo resolverlo. Entonces, en vez de dar una lista de lavanderías, voy a hacer, cuando llega la solución que se la da totalmente empaquetada Pepe Escafi, aquí presente, ¿no? Sencillamente va a haber alguien que va a tener que firmar, ¿no? Y no va a firmar. Y no va a firmar. Porque además está el tema de la Contraloría, y bueno, ya prácticamente nos ha ganado el tiempo. Yo quería hacer una pregunta muy puntual sobre el tema de seguridad. Ha anunciado que para el 2016 se interceptarían, se decomisarían 3.500 toneladas métricas de insumos químicos. Considerando que ya está en marcha, o que ya se ha puesto en marcha por fin el sistema de control de insumos químicos, con escáneres y todo, ¿esta no es una meta muy baja? 3.500, porque lo que veníamos más o menos decomisando eran 1.500 por ahí, es decir, esto es simplemente doblar, cuando ya tienes todo un sistema que debería permitir... Sí, la verdad, Jaime, que no he visto esa cifra y no te podría decir si es alta o baja. La miré con sospecha pensando que podría ser demasiado alta, ¿no? Porque los últimos números que ha estado dando el ministro son, digamos, exorbitantes, son cifras que la información que entregó el ministro sobre la droga incautada ha sido revisada. Rosa María Palacio ha sacado un artículo ayer dando cuenta de que esa cifra no, digamos, no es imposible, ¿no? Entonces, mi reacción inicial fue, pero en efecto puede ser en este caso una cifra menor. Pero ¿por qué no han puesto bloqueadores? ¿Cuánto tiempo? Yo me encargo de ver... Eso ha estado en Proinversión 2 años. Ya. Se acaba de dar la buena pro. Qué bien. Y pero son 2 años cosas que tú haces en práctica. Son cosas, todo el mundo sabe, todos hemos recibido... Todos en las cárceles. Todos sabemos, hemos recibido las llamaditas, ¿no?, de alguien que nos quiere extorsionar, que dice, oye, tu hijo está por acá. Ya, eso se hace desde las cárceles. Yo me voy a Radio Shack y me compro los equipos para... Sí, pues ya 2 años para hacer esto. Es una cosa de locos. Dentro de 2 años. Es una cosa de locos. Han anunciado que va a estar listo el 2016. Un ratito, pero respecto a lo que dice Roberto, es verdad que hay iniciativas que están 17 años dormidas, como la de Javier Prado, ¿no es cierto? Y es verdad que hay algunos procedimientos, pero también es verdad que hay el equipo de Alonso Segura, que está en el Ministerio de Economía, que tiene el mandato expreso de... Que ya se agotó. Pues ya está agotado, está cansado, ya no ha podido. No, están aprobando cosas, algunas leyes. Bueno, ya no tenemos más tiempo porque hay un tema adicional, que es este asunto del el decreto supremo sobre la Haya, que fija el mapa y todo lo demás, ante el cual los chilenos han reaccionado de una manera casi airada. Hay un pronunciamiento del Senado chileno. Vamos a conversar sobre esto con Martín Belaúnde, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, después de esta entrevista. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Ha estado muy interesante la discusión.